Dios le bendiga mucho, saludos a todos. A manera de introducción, quiero compartir con ustedes que he gozado la bendición de en el mundo secular tener muchos títulos. Sin embargo, hoy voy a publicar exclusivamente desde mi posición como el pastor Carlos Iron Boglio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todas las opiniones que voy a expresar aquí son exclusivamente la doctrina y la teología que yo predico desde los altares, tratando de mantener omitido cualquier opinión personal que haya nacido desde mi experiencia propia. De esa manera, lo que voy a contestar en este video va a ser solamente lo que yo predicaría desde un altar. Antes de pasar a contestar la pregunta directamente, en donde la Biblia enseña que la tierra es plana, tengo que explicarles que esta pregunta no provino de un feligrés, sino que provino de una persona que no se ha convertido, que no ha tenido experiencia dentro de la iglesia. Así que tengo que hacer el fundamento, tengo que preparar el fundamento correcto para que entiendas que no es una pregunta ignorante y no es una pregunta sin falta de fundamento. Verdaderamente hay razones de peso para que estas personas crean que la Biblia enseña que hay una tierra plana. Así que, con mucho respeto, voy a empezar por crear el fundamento. ¿De dónde viene la pregunta? Bueno, ¿de dónde surge la idea de que la iglesia enseñaba una tierra plana? Bueno, esa idea puede ser fácilmente rastreada a dos escépticos del siglo XIX. Sus nombres son Don Guillermo Draper y Andrés Dixon White. Esos dos personajes escribieron lo que se llama la tesis del conflicto. En esa tesis ellos proponían diferentes razones para sustentar una tesis en la que ellos proponían que la humanidad completa en la Edad Media estaba dominada por la superstición, mayormente por las religiones y principalmente por el cristianismo. Y no fue hasta que el mundo se liberó de su dependencia de la superstición y le dio cabida al renacentismo que entonces la mentalidad científica comenzó y se le dio paso al progreso. Hasta ese momento, la iglesia, la doctrina de la iglesia y de las supersticiones que dominaban la conciencia de la humanidad estaban deteniendo el progreso científico. Para poder sustentar esa teoría, ellos usan varios argumentos, pero uno de los más conocidos, y por eso voy a utilizarlo en primer lugar, no porque sea el orden cronológico ni porque fue el orden que ellos utilizaron, es la venida de Cristóbal Colón a América. Es de manera general de pensar, de hecho, fue lo que me enseñaron a mí en la escuela, me imagino que también a ustedes me enseñaron lo mismo. Cristóbal Colón viene a América porque él quería llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Supuestamente, la mayoría de la gente pensaba que la tierra era plana y Cristóbal Colón era uno de los pocos que sabían o tenían una inquietud de que la tierra no era plana sino esférica, y por eso él navega, él pasa tanto trabajo para conseguir un apoyo para su navegación, para su viaje, y finalmente cuando consigue el apoyo, él viene a las Américas y regresa, y cuando regresa todo el mundo se convenció de que la tierra no era plana sino que la tierra era esférica. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cómo es posible que en un viaje desde Europa hasta las Américas y de vuelta pueda probar que la tierra es esférica si él nunca llegó hasta el otro lado? Claro que van a decir que él pensó que había llegado a las Indias y por eso trajo la teoría de que la tierra es esférica, pero de todas maneras no hubiera sido probado porque el próximo viaje después de Colón es para conquistar las Américas. Por lo tanto, ya el mundo sabía que la tierra era esférica, ya el mundo sabía que las Américas eran otro territorio que no eran las Indias, y desde el principio todo el mundo esperaba que se pudiera viajar hacia el oeste, hacia las Indias. El problema no era precisamente si la tierra era esférica o era plana, el problema era que la navegación en aquellos momentos sin instrumentos no permitía que estuviéramos más de 3 días fuera del alcance de la vista, fuera de la costa, fuera de tierra. Por lo tanto, planificar un viaje para meses hubiese sido un reto verdaderamente grande sin tener en dónde reabastecer o dónde poder atacar y manejar cualquier emergencia. Ese era el verdadero reto de Colón. ¿Cómo te puedo demostrar esto? Muy fácilmente. Vamos a repasar el registro histórico.
En el siglo IV a.C., Aristóteles había presentado una teoría de una tierra esférica. Tomás de Aquino introdujo la enseñanza aristotélica dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya tenía acceso a la teoría y las enseñanzas de Aristóteles, que incluían una tierra esférica. Después de eso, en el siglo II a.C., Eratóstenes midió la circunferencia de la tierra efectivamente, con precisión. Por lo tanto, ya en el siglo II antes de la venida de Cristo, el mundo completo científico sabía que la tierra era esférica, y ya Eratóstenes había conseguido una forma de calcular completamente la circunferencia de la tierra. Después de eso, en el siglo II, Almagesto de Claudio Ptolomeo proporcionó un modelo útil de cómo calcular la posición de los astros a través de todo el universo. Es cierto que esa presentación que él hizo de la teoría era geocéntrica, pero de todas maneras no se basaba en una tierra plana, sino que era geocéntrica basándose en una tierra esférica. Por lo tanto, ya la iglesia tenía ampliamente conocimiento. Las enseñanzas aristotélicas de Eratóstenes y de Ptolomeo ya se consideraban y ya se enseñaban en la iglesia de la Edad Media. Así que pensé que la iglesia enseñaba una doctrina, una cosmología, es la palabra correcta, de una tierra plana, pues carece de fundamento histórico. Pero entonces, ¿de dónde viene tanto alboroto? ¿De dónde viene la pregunta? Bueno, vamos entonces a considerar ahora los versículos que estas personas utilizan para creer que a la Biblia predica una tierra plana. Tanto así que en el 2017 muchos de mis hermanos cristianos, por falta de estudio y por falta de conocimiento, yo voy a decir la palabra que siento en el corazón, por ignorancia científica, cayeron en la trampa de algunas personas que yo voy a llamar charlatanes, aunque tenga la mejor intención en el mundo de leer la Biblia literalmente, utilizar versículos para transgiversar la cosmología que presenta la Biblia. No fue responsable. Y a mis hermanos que se dejaron caer en la trampa, pues espero servirles de bendición hoy y aclarar cada uno de esos versículos que los han llevado hasta la confusión de creer que la Biblia predica una tierra plana. No, amigos, la Biblia nunca ha predicado una tierra plana. El mundo completo sabía hace 500 años que la tierra era esférica. Esa teoría de que Cristóbal Colón fue el primero en probar que la tierra era esférica carece de fundamento histórico. La verdad científica, para los que me invitaron a este pequeño tertulia, quiero decirles que la evidencia científica apunta a que el mundo entero sabía que la tierra era esférica, inclusive antes de la venida del Cristo. Pero vamos ahora a los versículos. Vamos a comenzar con los versículos que hacen referencia a las 4 esquinas de la tierra. Por teoría científica se sobreentiende que una tierra plana tendría un borde en el cual tú no podrías seguir navegando directamente y te irías por un abismo, cualquiera que sea la combinación. En una tierra esférica tú podrías viajar infinitamente en una dirección sin nunca llegar a un final. A menos, claro, que la tierra plana sea el concepto de una tierra plana infinita, pero en ninguna cosmología que yo haya estudiado de ninguna cultura nunca se ha mencionado una tierra infinita, un plano infinito como posibilidad para la tierra. Así que esa cosmología queda descartada automáticamente. De hecho, si la Biblia predicara una tierra infinita, un plano infinito, todo el mundo, la comunidad científica, hubiera hecho abuso del argumento y en estos momentos ya no estuviéramos ni siquiera discutiendo la Biblia, ya la Biblia hubiera desaparecido. Seguimos discutiendo este punto porque no ha podido todavía probar la Biblia incorrecta. Ahora bien, ¿dónde menciona la Biblia las 4 esquinas de la tierra? Vamos a ver a lo que se refiere. El primero de estos versículos lo vamos a encontrar en Apocalipsis 7:1. En este versículo habla sobre los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra y que detienen los 4 vientos de la tierra. Primeramente sería verdaderamente como que estrechar el valor de la palabra cuando tratamos de hacer una interpretación literal del libro de Apocalipsis. Inclusive las personas que yo conozco que son defensores de la hiperinterpretación de la Biblia, de la
interpretación literal de la Biblia, aún ellos reconocen que en el Apocalipsis hay un montón de simbolismo. Y esto se entiende cuando los números son usados en el Apocalipsis repetitivamente. Sabemos que es una figura idiomática, una figura poética usada en el momento. En este versículo en particular se está usando el número 4 para presentar una combinación en la que corresponden los 4 ángeles con los 4 vientos, con los 4 lugares, y de esa manera forman una manera poética de hacer la transición. Pero también nosotros todavía en el día de hoy utilizamos esa figura poética cuando hablamos de los confines de la tierra, de las 4 esquinas de la tierra. Todas esas maneras que utilizamos como figura poética es lo que aplica aquí en este versículo. Si te fijas bien, no está haciendo una referencia directa a la forma de la tierra, sino que en una figura poética menciona 4 ángeles, 4 vientos y 4 esquinas de la tierra. Ahora bien, cuando decidimos que esta forma poética, que esta figura en donde se mencionan las 4 esquinas de la tierra es una figura poética, bueno, pues ya es difícil verdaderamente pensar que las otras veces que se mencionan no son también una figura poética. De hecho, las otras 2 veces que se mencionan son también en Apocalipsis y se mencionan en una forma muy parecida a esta. Ahora bien, una vez que decidimos que esto es básicamente una figura idiomática y que es un modismo, y sabemos que los modismos son bien difíciles de traducir, yo no me imagino un montón de los modismos que utilizamos en español traducidos a otros idiomas. O sea, hay muchos modismos que verdaderamente, si lo hacemos la traducción literal, no hacen sentido. Y este es uno de esos casos en los que esto es solamente un modismo. Ya cuando determinamos que este es un modismo, que todas las veces que aplica es un modismo, se nos hace difícil entonces utilizarlo como base nosotros los cristianos para reforzar nuestra fe. ¿Y qué sucede? Que los escépticos utilizan estos versículos para acusar a la Biblia y tratar de ridiculizar la doctrina de la Biblia, porque de esa manera ellos podrían probar que la Biblia lo que hizo fue reflejar una de las cosmologías vigentes en el momento, pero que realmente no es inspirada, porque si fuese inspirada, Dios hubiese sabido desde el principio que esa no era la cosmología correcta. Pero aquí ya probamos que estos versículos no hablan de ninguna cosmología específica, sino que simplemente se están utilizando como figuras poéticas y como elementos que probablemente sean modismos traducidos. Para no abundar mucho en este concepto, hay otra frase que se repite 15 veces en la Biblia. Esta frase dice, fines de la tierra, pero nosotros utilizamos esa frase también muy comúnmente para referirnos a lugares apartados o lugares hasta donde la población llega, donde es habitable. En ese momento también muchas de las veces hace referencia al mundo habitable. Cuando habla de los confines de la tierra, habla hasta los confines de la tierra en donde hay vida. Habla de pueblos tan lejanos como los fines de la tierra. Y esa es una forma idiomática también, es una manera que es solamente un modelo, es una figura que podríamos decir que en la traducción se utiliza como un modismo y no creo que verdaderamente sea de base para señalar a la Biblia de predicar una doctrina que se basa en una tierra plana. La verdad es que todas las 15 ocasiones en que se menciona esa frase, todas son un modismo. Claro, siempre en mi libro, mi página está abierta. Si usted entiende que estoy equivocado, usted cómodamente puede aportar su comentario al final y yo con gusto voy a reestudiar cualquier versión, cualquier parte, cualquier segmento que usted entienda que contradice lo que yo estoy diciendo. Yo con gusto lo voy a reestudiar, pero las 15 veces que yo encontré la frase que dice fines de la tierra es claramente una expresión idiomática, así que no voy a entrar en mucho debate en cuanto a eso. Ahora, vamos ahora a esta otra parte en donde es un poco más retante, porque este versículo que ya pasamos lo usan los escépticos, pero los cristianos que predican una tierra plana no pueden hacer lo mismo, porque de hecho una tierra plana cuadrada no encajaría con ninguna de las cosmologías, con ninguno de los modelos de las cosmologías existentes hasta el día de hoy históricamente. Entonces, ellos no utilizan obviamente este versículo para respaldar una fe. Claro, los escépticos lo pueden utilizar para tratar de ridiculizar la Biblia, pero no así los cristianos, tratando de reforzar su argumento de que la tierra predica una tierra plana.
Por lo tanto, vamos a ir al otro versículo que me enviaron en esta pregunta. Y en este reto, el otro versículo que me enviaron, obviamente fue leído fuera de contexto. El versículo está en Daniel 4:20 y dice: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces esta descripción se repite prácticamente igual en Daniel 4:11. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo? Verá, aquí los escépticos argumentan que para que un árbol tan alto que pueda ser visto desde todas las esquinas de la tierra, de todos los confines de la tierra, solamente sería posible en una tierra plana. Y de hecho, me alegra mucho de que haya por lo menos un poco de razonamiento detrás del argumento, porque entonces podemos entrar a la parte intelectual del argumento. Y la parte intelectual del argumento es que tienes razón, la única forma posible de poder ver un árbol, no importa cuán alto sea, es desde una tierra plana. Desde una tierra esférica, obviamente un árbol no se podría ver, no importa cuán alto sea. Pero vamos a estudiar el versículo. Resulta que el versículo es parte de la visión de un rey pagano que se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor está invitando a Daniel a que le interprete su sueño, y como parte de su explicación él dice: en mi sueño había un árbol tan alto. Y esa es la cita que estamos viendo en Daniel 4:11 y que se repite otra vez en Daniel 4:20. Después Daniel, cuando va a hacer la interpretación, vuelve y repite, cita exactamente las palabras textuales que el rey Nabucodonosor dice, y se cita a Daniel diciendo: había un árbol tan grande que podía verse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese momento Daniel está solamente citando lo que ya Nabucodonosor dijo. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario no tan complejo de analizar. Para empezar, es un sueño. Los sueños sabemos que vienen acompañados de muchas exageraciones. No sabemos cuán locos puedan ser un sueño. Ahora bien, suponiendo que ese sueño reflejara la cosmología que Nabucodonosor creía, bueno, estamos hablando primero de un rey pagano. Por lo tanto, no está hablando de lo que la cosmología que la Biblia creía, sino la cosmología que ese rey pagano creía y que por tanto soñó. Pero aún si fuese así, no quiere decir que todo el mundo a su alrededor creía la misma cosmología, sino que este rey en particular creía en esta cosmología en particular. Pero volvemos otra vez, es un sueño. Después, cuando Daniel hace la mención del mismo árbol, es la interpretación del sueño. Por lo tanto, tampoco puede ser interpretado literalmente. Para finalizar, cuando finalmente Daniel hace la interpretación, resulta que el árbol era el simbolismo del propio rey pagano Nabucodonosor. Por lo tanto, nunca hubo la intención de un árbol literal en el sueño. Así que usar este árbol, esta descripción de un árbol tan alto que se podía ver desde todos los confines de la tierra, para sustentar que la Biblia predica una tierra plana, pues me parece que solamente por falta de haber leído todo el libro y haber entendido en qué contexto se menciona el árbol en particular. Vamos ahora a los evangelios. En los evangelios hay cosas bien interesantes también. Voy a ir a uno de mis favoritos en este reto. Vamos a ir a Mateo 4:8. En Mateo 4:8 también los escépticos argumentan, pero no solamente los escépticos, los cristianos que de hecho cayeron en la trampa en el 2017 de predicar una tierra plana, que no me cabe duda de que fue de buena intención, pero por falta de conocimiento, utilizan este versículo como uno de los pilares para probar que el Nuevo Testamento todavía predica una tierra plana. Y en este versículo particularmente está hablando de las tentaciones a Jesús y dice: nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le demuestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estoy citando de la Biblia textual, tercera edición. Pues bien, para empezar, todo esto es una escena sobrenatural en donde la interacción es entre el diablo y Jesús, dos seres espirituales con capacidades sobrenaturales.
Así que cualquier cosa que suceda entre ellos dos se puede considerar en el mismo marco, en la misma categoría de los milagros de Jesús. Probablemente no sea explicable físicamente, pero vamos como quiera a tratar de analizarlo desde el punto de vista literal, para ayudarle a mis hermanos escépticos a entenderlo desde el punto de vista científico. Bueno, resulta que en esa descripción, en el momento antes, cuando están todavía en Mateo 4:3, la primera tentación ocurre en el desierto. Después de eso, Jesús, estando allí, es transportado inmediatamente. Dice que instantáneamente. Y en ese momento se le presenta la gloria de todos los reinos de la tierra. Bueno, el paralelismo con eso está en Lucas. Y cuando tú lees la misma redacción en Lucas, te encuentras que son dos órdenes diferentes. Mientras uno presenta los 3 milagros en un orden, el otro cambia el orden de los 2 milagros, de los últimos 2 milagros. Bueno, esto nos lleva al pensamiento de muchas personas de que hay una contradicción o hay una falla. Pero no, hermano, si yo te voy a presentar una historia, probablemente yo te voy a presentar la historia desde el punto de vista cronológico, pero otra persona puede presentarte la historia desde el punto de vista temático. Así que no importa en qué orden fueron las tentaciones, lo importante es que las 3 tentaciones son las mismas y tuvieron lugar. Así que cuando se hace esa teleportación instantánea, estamos retando ya las leyes de física. Así que aplicar las leyes de física naturales en ese momento dado no haría ningún sentido. Pero aún si seguimos aplicando las leyes de física, cuando Jesús es elevado, porque entonces esta es la otra diferencia en los dos textos. Mateo menciona que fue llevado a un monte bien alto, pero entonces en otro texto dice que fue elevado a un lugar desde donde él podía ver la gloria de todos los mundos. De las dos maneras, estamos presentándole las glorias de los mundos a un ser espiritual por parte de otro ser espiritual. Por lo tanto, las leyes de física ahí simplemente no aplicarían. Así que utilizar estos versículos para tratar de probar que la Biblia predica una tierra plana, de verdad que no me parece que sea un fundamento sólido como para dedicarle más tiempo a esos versículos particulares. Voy a cerrar este pequeño video explicándote que dentro de la omnisapiencia de Jehová, muchas cosas fueron omitidas en la Biblia para evitar el debate. Una de ellas fue la cosmología. La Biblia no predica ninguna cosmología particular. Y es a propósito, porque el hombre, según va evolucionando, va entendiendo mejor y mejor y mejor cómo funcionan los astros a su alrededor. Ahora imaginémonos la Biblia predicando esta cosmología, la cosmología que sabemos hoy, cuando se empezó a discutir la Biblia. Verdaderamente hubieran renegado completamente de la posibilidad de, aunque sea, considerar la Biblia como un documento real. Todavía hoy estamos discutiendo si la Biblia tiene valor histórico o no, porque nadie ha podido probar la Biblia falsa todavía. Así que mi conclusión es que la Biblia no presenta ninguna cosmología. Pensar que la Biblia predica una tierra plana verdaderamente es solamente falta de conocimiento, de haberse educado en la real historia de la cosmología que el mundo predicaba y la cosmología que la Biblia presenta, que para mi entender, después de 7 años estudiando este tópico, es ninguna. Dios los bendiga mucho.